¿Qué pasará después del 10 de diciembre? ¿Habrá ajuste? ¿Habrá devaluación? ¿Qué pasará con la industria? Para hablar de estos temas nos visitan el diputado Facundo Moyano y el dirigente de la Unión Industrial, José Urtubey. Bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, gracias por venir. ¿Qué va a pasar después del 10 de diciembre, muchachos? Moyano, Urtubey. Bueno, yo te diría que estamos muy expectantes, desde el empresariado, desde los industriales muy expectantes. Hoy se mencionó los nombres del gabinete, pero yo creo que lo importante es ver qué planes de gobierno piensan implementar a partir del 10 de diciembre. En particular, sonó muy fuerte en campaña y lo ratificó Macri. El levantamiento del cepo es algo que en particular a mí me preocupa. El levantamiento del cepo, digo, en el 11 de diciembre, porque si bien todavía vemos que la inflación está declinando, es elevada. Y esto obviamente se va a trasladar a precios y esto obviamente va a repercutir negativamente sobre el salario de los trabajadores. Facundo. Bueno, más allá de todo lo que se ha especulado sobre las medidas de Macri y algunas que él ha confirmado, como decía recién Urtubey respecto al levantamiento del cepo, bueno, hay que ver de qué manera se ejecuta, si es en una sola medida o si es progresivo. Realmente es algo que, por supuesto, preocupa porque lo primero que en lo que va a impactar es en el salario de los trabajadores, pero más allá de esto me parece que hay que ser prudentes, hay que esperar. Hay que ver de qué manera se lleva adelante el consenso con todos los actores políticos y económicos, en este caso trabajadores, empresarios, para ver de qué manera se solucionan los problemas que hoy tienen, en mi caso soy dirigente sindical, los trabajadores, y de qué manera estas medidas que yo diría naturalmente se tienen que tomar, porque la economía y las variables económicas están desordenadas, tienen el menor impacto en el bolsillo de los sectores más vulnerables. ¿Qué sentiste? Yo tengo particular cariño en general por tu familia y en particular por vos, porque tengo onda y qué sé yo, y porque siempre te lo he demostrado y vos también. Digo, ¿qué sentiste el domingo? ¿Qué sentiste? No, la verdad es que, bueno, yo lo dije siempre, en todo momento, ¿no? Lo dije en el 2009, en el 2011, en el 2013... que no votaría a Macri en ninguna circunstancia, y esto no significa, que no lo respete como dirigente político. Creo que hay que reconocer que ha hecho una gran campaña, ha tenido muchos aciertos, construyó una fuerza política, ganó una elección, y eso por supuesto hay que reconocérselo y hay que respetar la voluntad del pueblo, de la sociedad que ha elegido esta opción de cambio para la Argentina. Ahora, la verdad es que yo voy a ser opositor y voy a tratar de contribuir desde este lugar de una manera constructiva, con propuestas, y tratar de ser muy crítico y firme también, más allá de que por supuesto vamos a acompañar lo que consideremos que está bien. Está bien. ¿Qué revisión va a hacer el peronismo ahora? Digo, porque ayer vino Petrella, vino la chica Cecilia Moró, la hija de Leopoldo, y vino De Facio. Y entonces, en un momento vi que los tres estaban como coincidiendo, como decía mi papá. Mi papá un día vino una inundación, se botó el muelle y dijo, acá no pasó nada. Y yo digo, el peronismo es negador en ese sentido. Y yo digo, puta, ustedes manejan el off-on de lo que es los sentimientos de todos nosotros, la militancia, que hubo gente que lloró, hay gente que dice Massa es traidor, De la Sota es traidor, Randazzo es traidor, hasta se puso en duda Cristina, hoy está todo en duda. Algunos dicen Cristina es traidora. Sí. Cristina destruyó el peronismo consigo. Bueno, es parte de la política y todo lo que digo que no es poca cosa. Digo, ¿hoy se va a seguir manejando todo políticamente o porque da la sensación como que hay que empezar a raspar el hueso para...? Sí, pero yo creo que es importante lo que estás diciendo vos. No solo es una cuestión de management en la administración de un país, de un gobierno, creo que también la política tiene que estar a la orden del día, vigente. La Argentina que viene es una Argentina de los consensos, con lo cual obviamente va a requerir de muchísimo diálogo político, entendimiento desde los distintos sectores políticos y por supuesto también una articulación con los sectores de los trabajadores, de los empresarios, porque obviamente los desafíos que vienen para corregir algunas de las variables económicas que hay que corregirlas van a requerir de una colaboración de todos los sectores. Juan.
Hoy habló recién de que le preocupaba el levantamiento del cepo por las consecuencias que podía traer. Miguel Bain, que trabajó en la campaña y es un hombre cercano a Daniel Scioli, igual que usted, hoy publicó algunas estimaciones con un dólar a 13,80 para fin de este año y 14,60 en promedio para el año que viene, una inflación del 40% y un aumento de salarios del 28%. ¿Cree que puede estar cerca de esas cifras la economía a fines de este año y a comienzos del año que viene? A ver, dos consideraciones. En primer lugar, creo que una de las expectativas que yo tengo es ver qué nivel de inversión va a traer o traccionar este gobierno. Fue una de las promesas de campaña, donde iban a llover dólares. Me parece que este es un dato a tener en cuenta, siendo prudente, como dice Facundo. Una de mis expectativas es ver cómo se trae o tracciona inversión, que ese es el amortiguador verdaderamente que hay que tener para poder empezar a corregir las variables, entre otras, las del cepo que hay que corregir en la economía argentina. De ahí en más, otra consideración te diría, buscar la competitividad solamente a partir del tipo de cambio es un error histórico en la economía argentina que nos ha traído muchísimos dolores a los argentinos. Por eso me parece que hay que buscar una competitividad sistémica y hay que tener muchísimo cuidado cuando se modifican estas variables, de que no sea siempre el que la paga primero, que es el más vulnerable, el trabajador, sino que podamos entre todos los sectores poder atravesar esta situación. Moyano, perdón. No, quería preguntarle a Moyano si le preocupa que por esa medida económica los salarios crezcan, pero por debajo de la inflación. Bueno, es lo que vino pasando durante todo este tiempo y por eso estuvimos en la calle reclamando cada una de las medidas, no solamente porque los salarios fueron por debajo de la inflación, por lo menos desde el año 2012, fundamentalmente en el empleo público, sino porque también estaba el impuesto a las ganancias, que es una de las medidas que Cambiemos, que el macrismo se comprometió a modificar. Por eso, más allá de lo que se pueda especular, hay que esperar las medidas y hay que esperar de qué manera se llevan adelante, ¿no? Porque eso también va a tener una implicancia, ¿no? Una cosa es que las medidas se tomen como las tomó Cristina durante todo este tiempo, inconsultamente, sin sentarse con los sectores para ver de qué manera cada uno de ellos podía contribuir a que eso sea de una mejor manera. Me parece que hay que esperar, hay que ver de qué manera gestiona el gobierno, el macrismo. Y cuando hablo de gestión no hablo solamente de las medidas, hablo de qué manera se implementa cada una. No es lo mismo, sentar a todos los sectores y a cada uno de ellos y ver de qué manera se corrigen determinadas cuestiones relativas o inherentes a ese sector, que hacerlo solo anunciando una medida y soslayando la mediación institucional. Por lo menos del gabinete que se anunció hoy, ¿qué interlocutores hay con los sindicatos? Me imagino que Prat Gay no es uno de ellos, digamos, Aranguren menos. ¿Qué interlocutores hay entre el sector sindical y los nombres que integran el equipo de Mauricio Macri? No, que yo sepa, relación histórica con el sindicalismo de los nombres que hay en el gabinete, la verdad no tengo el dato de ninguno, por lo menos con... ¿Pero Triaca podría ser un nexo? La verdad que, yo no puedo opinar de Triaca, de Jorge Triaca. El padre, por supuesto, tuvo una historia diferente, por otro camino al sindicalismo del cual yo me siento la continuidad, funcionario del menemismo y demás. Sí, claro. La realidad es que nosotros esperamos que, más allá de la historia que pueda tener cualquiera de los funcionarios que han designado en el gabinete, que los que se puedan construir relaciones y vínculos que hagan una dinámica que favorezca, por supuesto, al sector que nosotros defendemos. ¿Y cómo va a quedar ahora Hugo, el Momo? El otro día vino, gratamente me sorprendió y me llenó de orgullo. Tuvo el hijo de Saúl Ubaldini, que lo acompaña al Momo. ¿Y cómo se va a reconstruir todo esto? Bueno, ellos tuvieron... Está Luis también. Fundamentalmente el Momo Venegas tuvo una relación muy cercana con Mauricio, con candidatos participando inclusive en los festejos del búnker. Y mi padre tiene una relación cercana, una muy buena relación a partir de
¿cómo se puede decir?, el vínculo en la capital federal por la representación sindical, con la cual llevaron a muy buenos resultados para los trabajadores. De hecho, las conquistas que tuvieron los trabajadores de la recolección en la capital federal, con la gestión del macrismo, no la tuvieron ningún otro distrito del país. Por eso, a partir de esa buena relación, han construido un buen vínculo. Ahora veremos qué pasa en la gestión. Hay muchas cosas que están por verse más allá de todo lo que nosotros pensamos y de las posiciones que hemos asumido, en mi caso particular, antes de esta gestión. Veremos qué pasa. El otro día estuvo de Mendiguren acá y nos hablaba de un modelo industrial. A ver, no quiero el textual, pues me vas a ayudar, pero sé que quería más o menos parecerse a un modelo económico, acercarse a lo de que es Chile, Uruguay, Colombia, y pensaba que no hay modelos industriales en esos países. Sí, a ver, primero un comentario también del gabinete. En particular me hubiese gustado ver un ministro de Industria, ¿no? Bueno, producción es industria. Producción y minería, digamos. Bueno, pero eso, industria y minería creo que está con energía. A mí en particular me hubiese una cartera de industria. Sí. Pero efectivamente nosotros creo que el modelo industrial, en Latinoamérica todavía está primarizada en la economía, no se ha podido industrializar, inclusive Argentina no se ha podido industrializar en los niveles que deberíamos estar. De todos modos, creo que el modelo a seguir es buscar agregar valor, te diría, emparentados dentro del Mercosur con Brasil, más bien que en lo que tiene que ver con lo que hoy es la situación industrial de Chile o inclusive Uruguay o Colombia. Es decir, me da la impresión que hay que salir de la primarización con un fuerte modelo industrial y por eso es lo que digo, me hubiese gustado también ver una cartera de industria. ¿Le llamó y te llamó la atención el electorado de la provincia de Buenos Aires, el comportamiento que tuvo? No, la verdad que no. Uno cuando camina a la calle, yo lo hice en la campaña, percibe la necesidad de la gente y en este caso había una necesidad de cambio, ¿no? Un modelo que a mi entender en términos no solamente económicos, sino en términos políticos estaba agotado, ¿no? Más allá del respeto por Daniel Scioli y por muchos hombres del sciolismo y la buena relación que tengo, yo entendía que esa alternativa era más de lo mismo, inclusive sin la identidad simbólica que pudo construir el cristinismo o el kirchnerismo. Por lo tanto, yo entendí que la elección de alguna manera expresó esa necesidad de cambio que tenía la sociedad. Lamentablemente no pudimos ser nosotros ese cambio, lamentablemente digo fue Mauricio Macri. Bueno, por supuesto que le deseamos lo mejor y trataremos de contribuir desde nuestro lugar para que sea la mejor gestión de gobierno, por supuesto siendo oposición. Juancito. Ya que hablábamos del tema del Ministerio o no de Industria, bueno, al final va a ser de Producción, que era el nombre que iba a llevar también el de Daniel Scioli cuando se hiciera cargo eventualmente. Bueno, finalmente no ocurrió, pero Julián Domínguez. Hago la pregunta similar a la que le hice a Moyano. ¿Qué interlocutores hay o cómo toman desde su sector en la UIA, porque usted representa a una parte, cómo toman los nombramientos de hombres pertenecientes a grandes empresas, a multinacionales, hablamos de Aranguren, o incluso de Francisco Cabrera, que es el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad? No, yo creo que hay nombres interesantes en el gabinete. Yo soy un hombre que vengo de Salta, del interior, con lo cual el capítulo del federalismo es un tema muy importante. En eso Rogelio Frigerio, como ministro del Interior, me parece que es una persona idónea, conoce muchísimo lo que son las economías regionales. Pero mucho ministro porteño igual. No importa, pero digo, en lo que hace su conocimiento, tiene una expertise de estudio de las economías regionales interesante. Por otro lado, el ministro de Agricultura también es un hombre proveniente del interior, con mucho conocimiento del interior. Brujale, Ricardo. Y creo que va a haber una buena articulación desde lo que es el sector industrial, porque nosotros, como Unión Industrial, somos totalmente asépticos en lo político y vamos a trabajar articulando con el gobierno nacional de la misma forma que lo hacemos con el gobierno provincial y los gobiernos municipales. El desafío, como te decía anteriormente, me parece que es en la Argentina que viene, la Argentina de los consensos, es justamente buscar un trabajo conjunto para el bien común y de nuestro lado va a tener esa colaboración con todo lo que es una
cuando haya que criticarlo en términos constructivos también lo vamos a hacer, y cuando haya que felicitarlo también lo haremos. Ustedes que ven un poquito más lo que ve el común de la gente, el peatón, ¿cómo ven en la transición? ¿Viene trabada? ¿Se están cajoneando cosas? ¿No te quiero mostrar esto? ¿No te devuelvo la pelota? ¿Cómo es? En primer término, creo que se haya producido un balotaje institucionalmente en la Argentina y sin mayores tensiones sociales es sumamente importante para la institucionalidad del país. Por otro lado, creo que también 19 días por el calendario electoral, cómo se dio, es un tiempo muy corto. Entiendo que deben estar apagando incendios todos los días quienes vayan a asumir como ministros. Hoy escuchaba la conferencia de Marcos Peña, en la cual hablaba también de que algunos integrantes de las carteras estaban en contacto con los futuros funcionarios. Digo, me parece que el tiempo, si tuviese que decirte algún comentario, es muy poco, y eso llevaría a rever los calendarios electorales a futuro para cuando se provoquen estos balotajes a futuro no queden solamente 19 días, ¿no? Porque sos de una estación que yo te conozco, a vos no te conozco, pero personalmente, pero a vos te conozco, de venir a una estación peronista. ¿Qué te parece usted salir a buscar CEO de empresas? ¿Cuál es el significado? Está bien que la gestión se ve que va por encima de la ideología, por ponerle un nombre grosero, titular fácil, pero digo, ¿cómo lo ves a eso? No, la verdad que me parece que en este sentido, más allá de que tengo una corta trayectoria en lo gremial, desde ser protagonista en las discusiones paritarias y demás, mamé el sindicalismo de muy chico, y la verdad esto y las relaciones que hemos construido con el sector empresario me ayudan a mí en lo particular a sacarme los prejuicios. Uno no puede juzgar a alguien por ser empresario, decir, bueno, ese empresario va a tirar en contra de los trabajadores. Me parece que eso me pasaba al principio. Hoy en día, que he podido construir dentro de mi actividad una buena relación y entender que somos parte de un todo, creo yo que más allá de lo que uno puede entender simbólicamente, hay que esperar los resultados. Macri es un empresario, pero me parece que hoy en su rol político hay que verlo caminar. Me parece que no se puede partir del prejuicio. Así como no me gusta que tengan prejuicios hacia mí, yo tampoco tengo prejuicios hacia mí. Es inteligente. En ese sentido, como dirigente gremial, ¿cómo te parece que se va a comportar con respecto a lo que ustedes como gremialistas siempre han querido, que es la caja de las obras sociales? Bueno, me parece que en ese sentido se puede llegar a algún tipo de acuerdo. La realidad es que con respecto a la caja de las obras sociales, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se quedó con la plata de los trabajadores, ¿no? Por no decir, se la robó. La realidad es que esa deuda, de alguna manera, la va a tener que pagar el próximo gobierno. Esperemos que sea a partir de un buen acuerdo con las organizaciones sindicales. En mi caso, bueno, mi sindicato no tiene obra social, pero los sindicatos brindan salud a 18 millones de trabajadores, de argentinos. Por lo tanto, me parece que fue muy necio por parte del gobierno nacional llevar a esta situación a las obras sociales. La realidad es que creo que eso, como el tema del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, son cuestiones que van a significar un guiño importante hacia el sindicalismo argentino. Por eso del norte, y yo una de las mayores que ha recorrido el país 100 millones de veces, del sur al norte, siempre he visto el problema de las economías regionales. Aceituna, nueces, ajo, fruta en el sur, en Allé, en la pera, la manzana, bla, bla, bla. ¿Qué te parece que son las primeras medidas que son urgentes en estas economías regionales? Sin duda el federalismo, y sobre todo en términos económicos, es el desafío pendiente en la Argentina. Si vos ves el artículo 1 de la Constitución, algo básico, nosotros estamos en un régimen democrático, estamos en un republicanismo, pero el federalismo es algo pendiente. Me parece que es sumamente importante la inversión que se haga en infraestructura que permita la conectividad territorial. Hoy, para que tengas dos datos, el 76% de las industrias están colindando los grandes centros urbanos. La provincia más próspera es 8 veces más próspera que la menos próspera. Esto te habla de una asimetría que es lo que hay que revertir, y ahí es donde digo, hay que volcar muchísimas inversiones para darle, no solo en ferrocarriles, en carreteras, en puertos, aprovechar los corredores bioceánicos. Me parece que hay una agenda muy, muy importante que se debe desarrollar. ¿Cuál es la tarea de ustedes dirigentes que digamos que
Porque tengo que creerles que no han votado, digamos, a Macri. Digo, ¿y cuál es la tarea de ahora? Digo, consensuar, está bien, que vaya adelante, no gorilear, no perrear, apuntar lo que está mal, ir apuntando. Digo, ¿qué? ¿Hay algún tiempo determinado? ¿Se va a ir viendo sobre la marcha? Digo, ¿cuál es la estrategia? ¿Se está armando? Nosotros creo que una de las características comunes es que ya estamos formados y criados en democracia, con lo cual es algo muy importante el diálogo, la institucionalidad en el diálogo sectorial. Creo que se avanzó muchísimo, por ejemplo, si tenemos que buscar un concepto que nos une a empresarios y trabajadores, son las paritarias en el marco de los ministerios de trabajo. Esto es algo que hay que seguir estimulando, la democratización de las relaciones de los sectores, y por supuesto que hay que ser constructivo y colaborativo con el nuevo gobierno, porque es algo que nos interesa a todos los argentinos que le vaya bien al nuevo gobierno. Pero eso no significa que uno no pueda dejar de expresar qué es lo que piensa al respecto. Chico. Habló Urtubey de las obras de infraestructura y si algo estuvo ausente hoy en los anuncios de Marcos Peña es quién se va o qué ministerio va a estar a cargo de la obra pública, algo que fue clave y además estuvo bajo sospecha durante el gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, con Julio De Vido a la cabeza del Ministerio de Planificación. Hoy no se nombró ni un ministro de Planificación ni un ministro de Infraestructura. Quedó como la idea de que cada cartera se va a dedicar al sector de infraestructura que le corresponda, algunos desarrollo social hará vivienda, las represas las hará energía, etcétera. ¿Cómo ven esa situación? Bueno, yo creo que vamos a darle un poquito de tiempo. Como decíamos recién, la transición son solamente 19 días. Creo que debería estar en la agenda, obviamente, todo el capítulo de infraestructura. Sí hablaron de un plan Belgrano, en el cual el ex candidato a gobernador de Cano, de Tucumán, va a estar a cargo de eso. Yo tendría un poquito de paciencia, más allá de que tuve la misma percepción que tenés vos. No sé si Facundo... No, bueno, como dijo Urtubey, vamos a esperar un poco, ¿no? Recordemos que Cristina sigue siendo la presidenta y todavía no se dio la transición. Han habido gestos que tenemos que valorar. El hecho de que se hayan juntado, no sabemos si fue positiva o negativa. Bueno, Macri dijo que fue muy cordial la reunión, pero es un buen gesto en términos de que, venía mucho la atención, se habló de la grieta a partir de la elección en el balotaje. Yo creo que estos gestos valen, inclusive más que medidas concretas. El hecho de que se hayan juntado la presidenta con el próximo presidente que va a asumir el 10 de diciembre es un hecho simbólico en sí mismo. Por lo tanto, esperaremos a ver de qué manera van a definir. Hay un montón de cuestiones que todavía no están concretadas y que, por supuesto, nosotros tenemos incertidumbre, ¿no? Por eso no podemos ni tener el prejuicio ni adelantar qué vamos a hacer con cosas que no sabemos cómo van a pasar, ni si van a pasar. Yo te entiendo y comparto, pero tengo la sensación de que cuando se estaban preparando todos, en los spots de campaña, daba la sensación que ya tenían las medias, ya tenían vendados los pies para salir a jugar al fútbol. Y ya tenían la pelota. Me da la sensación como que ahora me dicen que falta, que todavía se están armando. Yo creí que ya salían así, chicos, entro, y ya creí que entraban, porque me pareció que ya estaban para tocar. Hay una cosita, y de paso voy a aclararlo esto porque ayer fui tendencia en una red social y la verdad por algo que no dije, que di un mensaje totalmente contrario. A mí me preguntaban, y el periodista que me preguntaba me insistía sobre la devaluación y el ajuste. Y yo dije, para mí no hay margen para una devaluación brusca y un ajuste. Primero porque la garantía de que no existe un ajuste va a ser justamente el sindicalismo, que no va a permitir, por lo menos yo tengo confianza en la CGT a la cual pertenezco, que pudo construir una buena relación, por lo menos mi padre con Mauricio Macri. Por supuesto que habrán dirigentes que no tienen buena relación, que van a cuidar todas las conquistas que los trabajadores consiguieron durante estos años, ¿no? Inclusive van a ir por otras más, como el tema del impuesto a las ganancias y el tema de la plata de las obras sociales, de los trabajadores. Ahora, la realidad es que yo le expresé, y si hay ajuste, en todo caso, el movimiento obrero estará en la calle. Aclaré que no iba a haber, y bueno, me pusieron el título, Facundo Moyano dijo, si hay ajuste estaremos en la calle, con un tono amenazante. Y la verdad que no fue así. Yo no creo que va a haber ajuste, ni tampoco creo que vaya a existir una devaluación brusca como la que realizó Kicillof en enero del 2014, que eso sí generó un daño muy importante a los trabajadores y que encima hubo una inflación
que llegó casi a 37 puntos según estimaciones de consultoras oficialistas. Por lo tanto, me parece que más allá de todo lo que se ha especulado, esperemos, y por ahí lo que se construyó simbólicamente a partir de ponerlo a Macri a la derecha, no digo que no lo sea, gobernando lo tendrá que demostrar que no lo es, pero digo, bueno, esperemos a ver qué medidas lleva adelante, no nos, como dice mi viejo, no nos almorcemos la cena, esperemos a ver qué hace. No, pero de la percepción que vos tenías, Daddy, yo creo que yo también. Había una planificación, es decir, por ejemplo, si van a levantar el cepo, no hace falta necesariamente ver qué niveles de reserva hay, más allá de que, por supuesto, es importante que los tengan. Ahí habían anunciado una atracción importante de inversiones, por eso es mi expectativa ver cuánto es ese nivel. Por supuesto que con toda la paciencia del mundo, pero tengo la misma percepción que vos. Yo creo que los 19 días que hago mención es lo pequeño que es el tiempo para la transición, pero en lo que hace a planes de gobierno, a mí me gustaría empezar a verlos. Facundo, me hablabas del acercamiento de Hugo con Mauricio y me recordé, y me hablaste de la CGT, y me hablaste de ciertos dirigentes de alguna manera allegados al jefe de turno, y me acordé de la relación de Hugo con Néstor. Digo, no vaya a ser que Mauricio también se vaya y Hugo otra vez quede empantanado en la misma historia que le ha pasado. ¿Se puede pensar en un movimiento obrero unificado, columna vertebral del peronismo y todo eso? Siempre. ¿O es una...? No, tu papá siempre... me decía, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Para comer un asado? Digo, no, bueno, no, se supone siempre para la algo más. aspiración. El tema realmente, y durante todos estos años que estuvo dividido en 4 o 5 partes el movimiento obrero, siempre se tuvo como objetivo la unidad. La realidad es que muchos dirigentes decían, no, ¿para qué la unidad? Para que nos lleven a aplaudir a la Casa de Gobierno y nos digan lo que tenemos que hacer, o nos ninguneen, o que no seamos partícipes en la definición del salario mínimo vital y móvil, o que no podamos definir nuestras propias paritarias, o que nos amenacen con sacarnos los repro cuando nos portamos mal, o no les gusta lo que decimos. Me parece que la unidad tiene que tener, en principio, un contenido. ¿Para qué la unidad? O sea, ¿vamos a hacer la unidad para apoyar así porque sí a Mauricio Macri, o vamos a hacer la unidad dentro de un esquema donde el movimiento obrero sea parte del sistema de decisión política? Y en este caso que todavía no tenga el ministro de Trabajo, que no haya, no da cierta como adrenalina, como cierta... bueno, son cuestiones que nerviosismo en el estómago. Son cuestiones que se tendrán que definir a partir del diálogo que tenga el macrismo con los dirigentes sindicales que, no sé, lo han apoyado. Muy tranquilo, Facundo. No, Daddy, ¿sabes por qué estoy tranquilo? Porque, a ver, yo no especulé, ni siquiera dije a quién iba a votar, más allá que lo había expresado antes, sí. Porque me parece que nosotros llegamos al 25 de octubre y salimos tercero. ¿Qué me voy a poner yo en árbitro de definir Macri o Scioli? Si salí tercero, la gente ya me dio el lugar. Entonces yo tengo claro que voy a hacer oposición, que voy a hacer una oposición responsable, que voy a ser constructivo, que atrás de cada crítica voy a tener una propuesta, y de esa manera voy a contribuir a la sociedad que me asignó un lugar. Encabecé la lista, tuve el privilegio de encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, y voy a trabajar en la Comisión de Trabajo, y voy a trabajar en la Comisión de Deporte seguramente, y en Transporte. Y desde ahí voy a ofrecerle mi trabajo a la sociedad y tratar de convencer de que mis propuestas son las mejores. Muy bien, les agradezco. ¿Cómo anda Salta? Hermosa, como siempre. Linda, como siempre. Qué lindo. ¿Cuándo vas a venir a comer unas empanadas? Yo voy ahí siempre, voy a la Virgen del Cerro, de María Livia. ¿Las tucumanas, las empanadas son más ricas que las salteñas? No, eso no te permite. Sí, David, invítalo a que se retire, por favor. Bueno, les agradezco mucho, muchachos. Gracias por haber venido, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Urtubey acá, y poniendo un poco de claridad, el amigo Facundo. Un tipo que quiero mucho. ¿Y ahora quién viene? Vamos.